La arquitectura siempre utiliza lo que encuentra en el entorno. El bosque, el pinar, es la madre de la arquitectura de esta tierra de pinares. De estos pinares y en su entorno surge un románico excepcional. Es la gran aportación de España al románico europeo, al románico de ladrillo. En este episodio de Las claves del románico vamos a recorrer una extensa zona de pinares. En torno a ella se construyó el románico de ladrillo. Ocupa el vértice de lo que son las provincias de Segovia, Ávila y Valladolid. Estamos en la época románica. No hay piedra en el entorno porque es el suelo arenoso, pero sí hay ríos que tienen barro y el bosque que nos va a proporcionar la madera. De aquí surge, de la confluencia del bosque, del barro y de los artesanos, que son los mudéjares, los arabizados o árabes que vivían en estas tierras, va a surgir el románico más hermoso y más particular que ofrece España a Europa, el románico de ladrillo. Los antecedentes de lo que vamos a llamar el románico de ladrillo se encuentran en el arte prerrománico asturiano. En la ciudad de Oviedo, justo junto a la catedral, está la iglesia prerrománica de San Tirso, del siglo IX. En el muro de la cabecera vemos unos arquitos de ladrillo. Es casi lo único que queda de la iglesia de San Tirso y, evidentemente, han tenido luego influencia en el arte románico de ladrillo. No nos extrañe que los cristianos construyeran arcos y bóvedas de ladrillo porque siempre miraron a Roma, la gran maestra en la construcción con ladrillo. A principios del siglo XII, la villa leonesa de Sahagún, en pleno camino de Santiago, hace de la necesidad virtud, escasea la piedra y por lo tanto se convierten en los pioneros en la construcción de iglesias románicas de ladrillo. Este muro, que perteneció a la capilla de San Mancio, parece ser la primera obra que se realizó en ladrillo. Muy cerca está la iglesia de San Tirso, perfectamente conservada a pesar de llevar en pie desde comienzos del siglo XII. Destaca por la belleza de sus tres ábsides, y encima del ábside central hay un campanario elegantísimo, de planta rectangular y con 4 pisos de ventanales. Cerca de Sahagún está el monasterio femenino de San Pedro de las Dueñas, que es uno de los más antiguos de León, es de comienzos del siglo XII, también es de piedra y de ladrillo. En la parte de ladrillo destaca la bóveda del altar principal, maravillosa, y sobre ella se levanta el campanario. Durante el siglo XI la Reconquista dio un gran salto hacia adelante. En 1085 el rey Alfonso VI se hizo con la ciudad de Toledo. Y a continuación se puso a repoblar todas las tierras entre el Duero y el Tajo. Encargó la repoblación de Ávila, de Segovia y de Salamanca a su yerno Raimundo de Borgoña. Inmediatamente se necesita repoblar todo este vasto territorio reconquistado. Los primeros que se establecen a lo largo del río Duero son los monasterios. Después de los monjes llegan gentes de León, burgaleses, cántabros, gallegos, incluso musulmanes. Son los mudéjares, excelentes artesanos, sobre todo albañiles y carpinteros, y se establecen en territorio cristiano. Gentes que pagan un tributo y se les permite conservar su religión y sus costumbres. El territorio se organiza creando las llamadas comunidades de villa y tierra.
Se potencian las villas de las que dependen los pueblos y las aldeas del entorno y se convierten así en el centro de vastos territorios. La villa se organiza como concejo y en nombre del rey administra y reparte las tierras entre los vecinos, reservando una parte para el uso común. Para proteger a la población se rodean de murallas y comienzan a levantar sus iglesias, que naturalmente son del estilo de la época, el románico. Esta es la villa de Cuéllar, una de las 42 comunidades de villa y tierra que había al sur del Duero. Es una de las más extensas, porque abarca toda la comarca de Tierra de Pinares de Segovia. De ella dependían medio centenar de pueblos. En la villa había un gran número de iglesias románicas. Todavía se conservan en muy buen estado 8 iglesias. Había tantas que sus habitantes han permitido el lujo de construir esta fuente con 2 pilas bautismales románicas, una encima de la otra. Estas iglesias son obras anónimas levantadas por mudéjares establecidos en la zona que trabajaban muy bien el ladrillo y les llamaban alarifes. En cualquier caso, lo que sí puedo asegurarles es que sus autores conocían muy bien el estilo románico. Los constructores de este tipo de románico en ladrillo lo que hacen es trasladar miméticamente los elementos arquitectónicos del románico de piedra a su lenguaje arquitectónico. ¿Cómo lo hacen? Con gran simplicidad. En esta portada, por ejemplo, faltan todos los elementos ornamentales de las arquivoltas. Son sencillamente ladrillos puestos a sardinel. Los capiteles, que serían en piedra ornamentados, están hechos con estas sencillas piezas aplantilladas en forma de nacela y han desaparecido las columnas y los basamentos de piedra. Por lo tanto, es una simplicidad que parece muy moderna, por otra parte. El interior de la iglesia de San Martín sigue los modelos románicos. En este caso se trata de una iglesia de 3 naves. Si tenemos en cuenta que el ladrillo estaba originalmente enfoscado y que no se veía el acabado interior, el resultado final sería muy parecido al de una iglesia construida en piedra. La ausencia de figuras, que solo son posibles cuando se labra la piedra, se sustituye en este caso por frisos de ladrillo. La iglesia de San Andrés que vemos al fondo es una de las más hermosas de Cuéllar. Ha llegado en bastante buen estado a este siglo. La torre es un añadido posterior. La cabecera tiene 3 ábsides. En el interior se corresponde cada uno con una de las naves. Estamos ante una construcción mixta de piedra y ladrillo como las que se hacían en Saúl. La fachada principal, situada a los pies de la iglesia, es una de las pocas que se conservan de este tipo de románico. Tenía 3 paños, se conservan 2, uno está tapado por la torre. En el paño central hay un arco triunfal de 5 arquivoltas que enmarca una portada de piedra que da acceso a la nave principal. Es una fachada de una extraordinaria modernidad. En la fachada sur, los canteros y los albañiles compiten para apurar las posibilidades formales de la piedra y del ladrillo. Así es como decoraban más o menos aquellas iglesias del románico de ladrillo. Con la Reconquista se encuentran con un sustrato poblacional en su mayoría islamizado. Es fantástico para ellos porque tienen mano de obra especializada pero en ladrillo. Así que para cristianizarlos necesitan hacer muy pronto muchos templos. Inicialmente, para que no haya un gran choque entre su cultura islámica, que no hay iconografía, y la cristiana, pues prácticamente toda la decoración es geométrica. Posteriormente ya van incorporando la iconografía cristiana que hay en el resto del románico y posteriormente en el gótico.
El aspecto actual de estas construcciones de ladrillo no es el que tenían cuando se levantaron en los siglos XII y XIII. Entonces, el ladrillo iba cubierto con un cuidadoso enfoscado, tal y como podemos ver en estos arcos ciegos que no han sido picados. Es en el siglo XIX, al calor del romanticismo y de las restauraciones posteriores basadas en criterios historicistas, cuando el ladrillo empieza a dejarse libre y visto. Los materiales utilizados por los constructores del románico de ladrillo no pueden ser más humildes. La falta de piedra aconseja echar mano de lo que tienen más cerca: la arcilla, el barro, la madera o los guijarros. Y con ellos fabrican tejas, ladrillos y las paredes de mampuesto. En Horcajo, la familia Martín continúa fabricando tejas artesanalmente, tal y como se hacía entonces. La fabricación de las tejas no puede ser más sencilla. Parece un ejercicio de repostería. Vean con qué mimo la deposita en el suelo y al final cómo la acaricia. Son tejas acariciadas. La utilización de estos materiales tan pobres abarata los costes, agiliza la construcción y además la hace asequible a muchas de las gentes que allí vivían. Es mucho más rápido construir con ladrillo que labrar sillares de piedra. Así podían los colonos que venían a estas tierras levantar en muy poco tiempo los pueblos en los que iban a vivir. Buah. Ha quedado bien. Nos suena bien. Estas iglesias del románico de ladrillo son pobres y frágiles. La pobreza la corrigen con el paso de los siglos con añadidos renacentistas o barrocos. Y estos mismos añadidos acusan la fragilidad por los empujes que le meten, por ejemplo, en este caso, de la iglesia de San Salvador, de Cuéllar a los ábsides. Por eso tienen que hacer estos contrafuertes a lo bestia en época posterior para evitar que se les caiga. A los pies de Cuéllar comienza el mar de pinares que da cobijo a pueblos y aldeas que pertenecían a su comunidad de villa y tierra. El bosque de pinos era la vida y sustento de los habitantes de la zona, porque, en primer lugar, las raíces de los árboles sirven para fijar el suelo, que era muy arenoso. Del pino se aprovecha todo. La madera, lo más importante, tanto para la construcción como para la confección de aperos agrícolas. La leña, los tocones para hacer teas, las piñas para hacer fuego, los piñones para la alimentación, las hojas para hacer cama para el ganado y la resina, que como ustedes ven se sigue recogiendo. De ella se obtenía la pez obrea, que era muy apreciada como cicatrizante de heridas y también como impermeabilizante de todo tipo de recipientes.
Los habitantes de aquellas tierras abren grandes claros en los bosques para obtener tierras de cultivo, en medio de los cuales instalan sus pueblos, y en los pueblos las iglesias románicas que vamos a ver. Esta es la iglesia de San Boal, uno de los templos románicos más hermosos de la tierra de Pinares. La iglesia es lo único que ha quedado del monasterio benedictino al que pertenecía. El pueblo de Aguilafuente tiene dos iglesias románicas, la parroquial de la Asunción, con un ábside de 3 filas de arcos dobles, y la de San Juan. En las afueras de Campo de Cuéllar, en la soledad más absoluta, está la ermita de San Mamés. Cuando se levantó era la iglesia del pueblo, pero este pueblo se trasladó. De la antigua iglesia solo queda la cabecera, que ha sido utilizada, pero esta vez como ermita. La nave no pudo resistir el paso del tiempo al quedar la iglesia abandonada. Al menor problema de las cubiertas, los muros, que eran de materiales deleznables como tapial o mampuesto, se vinieron abajo. Estamos frente a Arévalo, cabeza de otra comunidad de villa y tierra. Para demostrar su poderío, sus habitantes comienzan en el siglo XII a levantar con cal y canto una gran muralla que acabaría rodeando toda la ciudad. Aún se conservan algunos de sus paños y sobre todo una de sus puertas, la de Alcocer, del siglo XIII, que conduce a la Plaza Real. La villa de Arévalo alcanza tal pujanza y poderío durante la Edad Media que se decía: quien de Castilla señor quiera ser, Arévalo y Olmedo ha de tener. Sabemos por un documento que a mediados del siglo XIII la villa de Arévalo contaba con 2000 habitantes y 11 iglesias. Suponemos que todas románicas, claro. Desde la villa se irradia el estilo del románico de ladrillo a toda la comarca de Tierra de Arévalo y a la vecina de La Moraña. El mejor románico que nos queda dentro de la ciudad está en torno a la plaza de la villa. Estas dos torres, más conocidas como las Torres Gemelas, pertenecen a la iglesia de San Martín. A la más baja, que tiene 3 pisos y que está toda ella construida en ladrillo, se la conoce como la Torre Vieja o la de los ajedrezes. Y eso es porque en la base del 3er piso tiene una especie de friso adornado con 2 tableros de ajedrez. En la parte posterior nos encontramos la única galería porticada románica que hay en la provincia de Ávila. Estas galerías son, sin embargo, muy típicas en Segovia. En ellas se reunían los vecinos para celebrar el concejo. Al fondo de la plaza vemos la iglesia de Santa María la Mayor, que es de una sola nave y un hermoso ábside de ladrillo de cal y canto. Este ábside en el interior, en época gótica, fue decorado con estas pinturas maravillosas y muy ingeniosas, por cierto. En esta iglesia de Santa María de Arévalo que estamos viendo, que se está restaurando en estos momentos, se ha reproducido de una manera bastante fiel el concepto de una cubierta de las de entonces. Las iglesias del románico de ladrillo necesitan cubrir grandes espacios. Por otra parte, tienen bastante altura.
¿Cómo resuelven la cubierta? De una manera bien sencilla. Colocan grandes vigas, normalmente a pares, en forma de tirantes para absorber el empuje de los muros, y en la parte superior de estas vigas está la cubrición formada por cuartones. Son los que sujetan la cubierta propiamente dicha. Hay otro tipo de cubiertas con el artesonado muchísimo más historiado. Son los que se llaman artesonados mudéjares, que se utilizan en iglesias o en salones de mucho más lujo o de edificios de más importancia. A 100 metros de las Torres Gemelas, junto al Puente Viejo de Valladolid, hay todavía una ladrillería artesanal donde los nietos de don Eulogio Bernardos continúan haciendo ladrillos tal y como su abuelo los hacía, al modo románico. Reinaldo, sí, eres un sucesor de los babilonios. Sí, Estás haciendo ladrillo en este alfar, tejera, de Arévalo, como lo hacían en el medievo también. Igual. ¿Es una tradición familiar? Sí, viene de mi abuelo, cuando el hombre pisaba el barro con pie, y entonces lo pisaba. Se ve que os gusta el... Vamos, lo llevamos en la sangre. Pero os gusta, ¿lo pasáis bien haciendo ladrillo? Sí, lo llevamos porque desde niños lo llevamos mamado y vamos, y nos tira. Pues muchas gracias, Reinaldo. Tienes nombre de personaje medieval, de caballero de gesta, y es una gesta lo que estáis haciendo con el ladrillo. Sí, ahí estamos con él y somos de un oficio, como dice el refrán, noble y bizarro. Entre la industria del barro, Dios fue el primer alfarero y el hombre el primer cacharro. El proceso de fabricación de ladrillo dura una semana. Primero se amasa la arcilla, después se moldea el ladrillo dándole el tamaño y la forma según las necesidades de cada obra. Se le deja unos días al aire libre para que seque. El último paso es la cocción del ladrillo. Se llena el horno hasta arriba, dejando huecos para que circule el calor, y se tapa la boca con ladrillos y arcilla. El horno se enciende al caer la noche y se mantiene a fuego vivo durante 12 horas. El combustible del horno no puede ser más ecológico: las ramas de la poda de los pinares. Por eso, en aquellos tiempos, los pinares se mantenían cuidados y limpios, y nunca había incendios. Cuando se acaba la cocción, se deja enfriar el horno y se sacan los ladrillos ya terminados. Durante la Edad Media, en muchas ocasiones, los ladrilleros se trasladaban al lugar donde se iba a construir la nueva iglesia y fabricaban allí mismo los ladrillos. Al evitarse el coste del transporte, la obra salía más barata. A las afueras de Arévalo, en un lugar conocido como La Lugareja, se encuentran los restos de lo que fue el gran monasterio de Santa María de Gómez Román. Solo queda de él la cabecera de su iglesia, que sin lugar a dudas es la obra maestra del románico de ladrillo abulense. No sabemos si las 3 naves que debiera tener la iglesia se han venido abajo, o lo que parece más probable, estemos ante otra obra inacabada. O sea, que a los monjes que la proyectaron se les acabó el dinero y la tuvieron que dar por acabada cuando levantaron la cabecera, porque en el románico las iglesias
se construían siempre empezando por los ábsides. En todo caso, lo que tenemos ante la vista nos permite imaginar la grandiosidad del proyecto. Los tres ábsides, que se levantan sobre una base de mampostería, tienen la originalidad de estar formados por una sucesión de arcos dobles muy esbeltos, que son rematados por un friso de ladrillos colocados de forma muy variada. El juego de volúmenes le da al edificio una armonía especial. En el interior nos queda una sorpresa: la cúpula. Los alrededores de Arévalo, en lo que en su día fueron tierras de dominio y que ahora prácticamente coinciden con lo que es la comarca de la Moraña, hay abundantes muestras de románico de ladrillo. Algunas de ellas pertenecen ahora a la provincia de Segovia. En esta zona, el paisaje apenas conserva sus antiguos pinares, que fueron en su mayor parte talados para plantar cereal o para proporcionar pasto a las ovejas. Este pueblo deshabitado es Villar de Matacabras, que aún conserva a duras penas esta bella iglesia románica totalmente construida en ladrillo. Desde la iglesia de Villar se ve la silueta de lo que aún queda en pie de Madrigal de las Altas Torres. Hasta el siglo XIX era simplemente Madrigal. Fue entonces, en plena época romántica, cuando fue rebautizada como Madrigal de las Altas Torres, por la gran cantidad de torres que aún tenía entonces. Se cuenta que durante los siglos XII y XIII, Madrigal le disputaba a Arévalo su emancipación como concejo independiente. Y aunque no lo consiguió, quiso retar a esta villa levantando una gran muralla, al estilo de la que tenía Arévalo, pero mucho más grandiosa, con muchas más torres. Se cree que podía tener entre 60 y 80. La muralla de Madrigal es uno de los mejores ejemplares de arquitectura militar del románico. En algunos tramos está construida con tapial encintado con ladrillo y en otros con cal y canto. Su longitud es comparable a la de Ávila, cerca de 2,5 kilómetros. En su interior está la iglesia de Santa María del Castillo, construida en la misma época de las murallas, de la que se conservan los tres ábsides de la cabecera. Durante la Edad Media, la iglesia era el mejor y más sólido edificio que se levantaba en la aldea. En momentos de peligro era el refugio al que acudían los vecinos. Pero si la iglesia se construía en tiempos de amenazas militares, era frecuente que el templo adquiriera un aspecto claramente militar. Este es el caso de esta iglesia de Barromán, cuya torre parece verdaderamente una atalaya de vigilancia. Había de todos modos otras formas de proteger la iglesia. Por ejemplo, la que tenía originalmente la de Santa María en Arros del Castillo, una fortificación de cal y canto construida a su alrededor, la protegía de ataques exteriores.
En la iglesia de Tolocirio, el aspecto de fortaleza inexpugnable parece querer avisar al enemigo de la dificultad de su asalto. Pero bajo esa apariencia feroz, lo que se esconde realmente es una humilde iglesia del pueblo. Todo este alarde defensivo se hizo a mediados del siglo XII, cuando los reyes de Castilla y de León se enfrentaron por la posesión de estas tierras. Al final, murallas y baluartes sirvieron no para defenderse de los musulmanes, sino de los viejos aliados. Segovia, Ávila y Valladolid. Estamos en la época románica. No hay piedra en el entorno porque es el suelo arenoso, pero sí hay ríos que tienen barro y el bosque que nos va a proporcionar la madera. De aquí surge, de la confluencia del bosque, del barro y de los artesanos, que son los mudéjares, los arabizados o árabes que vivían en estas tierras, va a surgir el románico más hermoso y más particular que ofrece España a Europa, el románico de ladrillo. Los antecedentes de lo que vamos a llamar el románico de ladrillo se encuentran en el arte prerrománico asturiano. En la ciudad de Oviedo, justo junto a la catedral, está la iglesia prerrománica de San Tirso, del siglo IX. En el muro de la cabecera vemos unos arquitos de ladrillo. Es casi lo único que queda de la iglesia de San Tirso y, evidentemente, han tenido luego influencia en el arte románico de ladrillo. No nos extrañe que los cristianos construyeran arcos y bóvedas de ladrillo porque siempre miraron a Roma, la gran maestra en la construcción con ladrillo. A principios del siglo XII, la villa leonesa de Sahagún, en pleno camino de Santiago, hace de la necesidad virtud, escasea la piedra y por lo tanto se convierten en los pioneros en la construcción de iglesias románicas de ladrillo. Este muro, que perteneció a la capilla de San Mancio, parece ser la primera obra que se realizó en ladrillo. Muy cerca está la iglesia de San Tirso, perfectamente conservada a pesar de llevar en pie desde comienzos del siglo XII. Destaca por la belleza de sus tres ábsides, y encima del ábside central hay un campanario elegantísimo, de planta rectangular y con 4 pisos de ventanales. Cerca de Sahagún está el monasterio femenino de San Pedro de las Dueñas, que es uno de los más antiguos de León, es de comienzos del siglo XII. También es de piedra y de ladrillo. En la parte de ladrillo destaca la bóveda del altar principal, maravillosa, y sobre ella se levanta el campanario. Durante el siglo XI la Reconquista dio un gran salto hacia adelante. En 1085 el rey Alfonso VI se hizo con la ciudad de Toledo. Y a continuación se puso a repoblar todas las tierras entre el Duero y el Tajo. Encargó la repoblación de Ávila, de Segovia y de Salamanca a su yerno Raimundo de Borgoña. Inmediatamente se necesita repoblar todo este vasto territorio reconquistado. Los primeros que se establecen a lo largo del río Duero son los monasterios.
Después de los monjes llegan gentes de León, burgaleses, cántabros, gallegos, incluso musulmanes. Son los mudéjares, excelentes artesanos, sobre todo albañiles y carpinteros, y se establecen en territorio cristiano. Gentes que pagan un tributo y se les permite conservar su religión y sus costumbres. El territorio se organiza creando las llamadas comunidades de villa y tierra. Se potencian las villas, de las que dependen los pueblos y las aldeas del entorno, y se convierten así en el centro de vastos territorios. La villa se organiza. La arquitectura siempre utiliza lo que encuentra en el entorno. El bosque, el pinar, es la madre de la arquitectura de esta tierra de pinares. De estos pinares y en su entorno surge un románico excepcional. Es la gran aportación de España al románico europeo, al románico de ladrillo. En este episodio de Las claves del románico vamos a recorrer una extensa zona de pinares. En torno a ella se construyó el románico de ladrillo. Ocupa el vértice de lo que son las provincias de